Bien, nos estamos conectando a esta señal de la renovación carismática católica de Argentina. Y también nos comunicamos a través de este medio con otras comunidades de Latinoamérica, por Chile, Uruguay, creo que hasta Washington y un montón de otras ciudades, Australia. Así que bueno, vamos a estar repitiendo este mismo live a través de la señal también de YouTube. Así que bueno, vamos a estar esperando que se conecten un poquito más para compartir este día tan hermoso. Saludamos también a todos los que se van conectando, Alicia, Pamela, toda gente que realmente en esta semana está buscando al Señor. Nosotros estamos aquí haciéndote compañía, tratando de vivir juntos este seminario de vida, esta jornada. Dicen que se conectan de Las Toscas, también dicen ven Espíritu Santo. Claudia dice de Misiones. Mira vos, que me voy a acercar un poquito más, me voy a poner los lentes. Dice hola queridos hermanos, vamos Lore, nos dice Vanina. ¿Cómo estás, Vanina? También Silvina, María Laura, Katy desde Chubut, bendiciones desde Mendoza, gracias Señor, desde Caseros, Buenos Aires, qué bueno, bendiciones, hola, bendiciones, nos dice Graciela, Sara, amén, Susi y Flavia de Entre Ríos. Bien, ya nos estamos conectando, acompañando desde Villas Mercedes, San Luis, Claudia Cuello desde Cañada de Gómez, Mariela dice ven Espíritu Santo. Bueno, así de gente de la provincia de Buenos Aires. Me voy a acercar un poquito más al celu. Desde, dice Mayaco, Chile, mira vos, desde allá. Bueno, les damos una bienvenida cordial a todos. También el grupo juvenil, ahí está, de Paraná. Bendiciones de Santo Tomé. Inmensa alegría, bueno, de Resistencia también se están conectando. Le vamos a dar un tiempito para que vayan a buscar sus lugares cómodos para poder compartir esta tarde de oración, de prédica y de estar entre hermanos, en comunidad. Resistencia Chaco, Tierra del Fuego también. Hilda también nos dice gracias. También Villa Sarmiento, bien. Dice Belville de Córdoba también. Ciudad de San Luis también. Qué bueno, hay muchos. Nos estamos conectando. Mientras esperamos que la gente se vaya conectando, vamos a ir cantando una canción. Nosotros sabemos que estamos en un tiempo especial para la iglesia, que es la Cuaresma, por lo cual nuestros cantos a veces son demasiado alegres. Pero como hoy estamos en un tiempo especial y estamos viviendo la Semana Santa y nos estamos preparando para celebrar que Jesús está vivo, vamos a cantar una canción que es de José Luis Melgar. Es si Jesucristo te llama a la derecha, a la derecha. Lo vamos a ir haciendo todos juntos. Yo no sé en qué posición estás en tu casa, pero me gustaría que te pongas de pie, que me acompañes. Yo hago de cuenta que te estoy viendo y que juntos la podamos cantar entre todos para alabar al Señor. Seguimos dándole la bienvenida a todos los que se van sumando a esta señal de la renovación carismática católica de la Argentina. Bueno, comenzamos. Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, voy para la izquierda, voy para la izquierda. Jesucristo me dijo que me vaya para adelante, me voy para adelante, me voy para adelante. Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy para atrás, me voy para atrás. Otra vez, vamos. Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, voy para la izquierda, voy para la izquierda. Jesucristo me dijo que me vaya para adelante, me voy para adelante, me voy para adelante. Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy para atrás, me voy para atrás. Bien, ya sacaron más o menos, son 3 pasitos para la derecha, 3 pasitos para la izquierda. Yo te animo a que vos también lo hagas conmigo. Vamos a hacerla de nuevo. Y después le vamos a agregar la otra parte que yo quiero que vos la cantes a coro conmigo. Y dice así: cuando Él me llame, te señalás vos y decís: cuando Él me llame, yo iré donde me precise, allí estaré. ¿Estamos? ¿Sí?
Cuando Él me llame, yo iré donde me precise, allí estaré, y si es necesario su nombre en la luna proclamaré. No importa la adversidad, no importa si el enemigo está, nada de temer, porque Jesús mi fortaleza es. Otra vez. Cuando Él me llame, yo iré donde me precise, allí estaré, y si es necesario su nombre en la luna proclamaré. No importa la adversidad, no importa si el enemigo está, nada de temer, porque Jesús mi fortaleza es. Jesucristo, Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, voy para la izquierda, voy para la izquierda. Jesucristo me dijo que me vaya para adelante, me voy para adelante, me voy para adelante. Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy para atrás, me voy para atrás. Cuando Él me llame, yo iré donde me precise, allí estaré, y si es necesario su nombre en la luna proclamaré. No importa, no importa la adversidad, no importa si el enemigo está, nada de temer, porque Jesús mi fortaleza es. Después viene la parte entretenida que dice así: arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, saltando todos a Cristo vamos alabando. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, saltando todos a Cristo vamos alabando. Bien, esta es la parte que vos tenés que pararte y hacerlo conmigo. Entonces dice: arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, saltando todos a Cristo vamos alabando. ¿Se animan? Bueno, vamos. Sin vergüenza, yo no te puedo ver, pero el que está al lado tuyo, tu familia, tus hijos, ahí te van a ver. Vamos. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, saltando todos a Cristo vamos alabando. Arriba, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, saltando todos a Cristo vamos alabando. Jesucristo, Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, voy para la izquierda, voy para la izquierda. Jesucristo me dijo que me vaya para adelante, me voy para adelante, me voy para adelante. Jesucristo me dijo que me vaya atrás, me voy para atrás, me voy para atrás. Cuando Él me llame, yo iré donde me precise, allí estaré, y si es necesario su nombre en la luna proclamaré. No importa la adversidad, no importa la adversidad, no importa si el enemigo está, nada de temer, porque Jesús mi fortaleza es. Arriba, 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 abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, saltando todos a Cristo vamos alabando. Así bien, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, saltando todos a Cristo vamos alabando. Todos con la mano derecha, vamos abriendo una brecha. Todos con la mano izquierda, agarra a tu hermano para que no se pierda. Todos con las manos al frente, vamos haciendo una alabanza diferente. Todos con las manos atrás, vamos alabando que esto se va a acabar y se acabó. Bien, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor ahí donde estés. Alabalo al Señor por la obra magnífica que ha hecho en tu vida. Bueno, ya somos más o menos unos 1827 invitados a esta tarde de alabanza. Ayer nos encontrábamos con Gabriel Rinaudo y con Pablo Collazo. Ellos nos compartieron su testimonio, ellos nos compartieron la palabra de Dios, su oración, su vida en el Espíritu. Y en esta tarde nosotros también queremos compartir con ustedes esto que hemos recibido gratuitamente. Bueno, yo me voy a presentar ya que estamos todos. Mi nombre es Lorena, soy de la diócesis de Rosario. Mi ciudad se llama Cañada de Gómez. Cuando digo así nadie la conoce, entonces digo está cerca de Rosario, a 70 kilómetros de Rosario. Así que bueno, voy a estar compartiendo con ustedes la obra de Dios en mi vida, la obra de Dios en la vida de mi comunidad, en la vida de los que nosotros acostumbramos a estar siempre juntos, ¿no? La comunidad, el que realmente me conoce. Aquellos que están muy cerca de nosotros,
nuestra comunidad, la iglesia. Y vamos a compartir el tema. Gabriel y Pablo nos hablaban del amor que Jesús nos tiene. Ese amor de Jesús que puede pasar toda barrera, ese amor de Jesús que puede pasar cualquier grieta, ese amor de Jesús que lo arriesga todo, que se da entero en la cruz por amor a vos y por amor a mí. Y lo que me tengo que compartir yo hoy con ustedes es anunciarle a ustedes que Jesús vino por los pecadores. Jesús vino por vos y por mí. Jesús vino a darnos vida. Jesús, en ciertas situaciones de nuestra vida, nosotros creemos que la iglesia es una vitrina de santos, ¿sí? Estamos todos santitos, nadie hace nada, son todos buenos, son todos intachables, nadie tiene ninguna mancha. Y sin embargo, la imagen que nos da el Papa Francisco de cómo tiene que ser la iglesia dice que tiene que ser un hospital de campaña. Un hospital de campaña se instala donde hay una guerra, se instala a lo lejos, así donde termina el campamento de guerra, se instala ahí. Y a ese campamento vienen todos los enfermos, los que están heridos, los que están lastimados, golpeados, los que les falta algún miembro, los que tienen hemorragias, los que tienen miedos, los que tienen fobias, los que quedaron traumados, y todos esos son atendidos en ese hospital de campaña. Y muchas veces nuestra iglesia y nuestros grupos de oración se transforman en ese hospital de campaña, de aquellos que son necesitados del amor de Dios, el amor de Jesús. Ese amor de Jesús que es tan grande y tan inmenso que se derrama en medio de nosotros de una manera sobrenatural, porque es tan grande el amor de Dios que no entra dentro de nuestro pensamiento. Y ese amor de Dios está manifestado en su Hijo. Dice, tanto amó Dios al mundo que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Vamos a leer un texto bíblico en Lucas 5, 31, 32. Dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Tanto yo en primera persona como ustedes somos pecadores. Nuestra naturaleza humana está herida por el pecado. Ese pecado que nos lastima y ese pecado también lastima a los demás. Cuando nosotros estamos en situaciones de pecado, nosotros tenemos consecuencias de ese pecado. Y lo primero que hiere el pecado en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Se corta ese hilo primordial que nosotros tenemos con Dios. Y también ese pecado lastima nuestra relación con los demás. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, la mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿sí? Y así, y se fueron echando. Y el hombre le echó la culpa a la mujer. Entonces, se rompe esa relación armoniosa que hay entre nosotros, entre la comunidad. Y no solamente eso, sino que también se rompe la relación de nosotros con la creación misma. ¿Por qué hay tantas catástrofes? ¿Por qué hay tantos desórdenes a nivel ecológico? Porque el ser humano no cuida la creación de Dios. Y ese pecado que entra en nuestra vida, ¿qué significa el pecado para nosotros? El pecado significa no creerle a Dios. El pecado es no achuntarle, como dicen en Chile, no achuntarle el tiro. Es como decir, yo apunto ahí y en vez de pegarle en el blanco, me sale para el costado. El pecado nos hace hacer el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos. Cuando nosotros estamos en situaciones de pecado, nosotros nos alejamos. No solamente nos alejamos de Dios, sino nos alejamos de nuestros hermanos, nos alejamos de los sacramentos, nos alejamos de tantas cosas y terminamos confinándonos en nuestra soledad, en nuestra tristeza, en nuestra depresión. ¿Cuántas personas tienen depresión? Y la raíz de esa depresión es el pecado. Vamos a leer otra lectura de Mateo
capítulo 9, versículo 12, que dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de los médicos, sino los enfermos. Tanto vos como yo estamos enfermos, nosotros estamos lastimados, estamos heridos. Y de alguna manera el Señor utilizó este retiro virtual para atraerte a este hospital de campaña, donde el Señor quiere pasar su mano sanadora por cada una de tus heridas, esas heridas que fueron generadas por el pecado. También en Juan 19:10 la palabra de Dios nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo te puedo contar que muchas veces he estado perdida, muchas veces, y el Señor siempre me ha venido a buscar, y yo siempre me dejé alcanzar por su amor misericordioso. Tal es así que en una época de mi vida que estaba muy mal, quizás estaba no sé si en depresión, pero tenía una profunda tristeza en mi corazón, me puse a rezar porque no había otra manera para sacarme de mi corazón esa tristeza. Y me puse y escribí una canción que se llama Quiero volver a vos. Y yo le decía al Señor: Señor, yo quiero volver a vos y la quiero compartir con vos. Te invito a que cierres los ojos un ratito y que esta canción sea también tu propia oración. Esta canción también sea tu propia historia, porque el Espíritu Santo me inspiró a mí, pero también el Espíritu Santo sigue soplando allí, a donde estás vos, en tu lugar, en tu casa. Yo no sé si estás solo o acompañado, pero lo que sí sé es que tenés que dejarte alcanzar por ese amor misericordioso de Dios. Quiero volver a vos, quiero volver a vos, Señor. Quiero volver a vos, quiero volver a vos, Señor. Y entender que ya no puedo seguir así, que ya no puedo vivir sin ti, Señor. Otra vez. Quiero volver a vos, quiero volver a vos, Señor. Decirle al Señor: quiero volver a vos. Quiero volver a vos, quiero volver a vos, Señor. Y entender que ya no puedo seguir así, que ya no puedo vivir sin ti, Señor. Y vamos a pedirle también al Señor: ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Decile con todo tu corazón, con todo tu arrepentimiento, decile al Señor: ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, soy pecador. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, soy pecador. He caído y estoy perdido sin ti, Señor. Sé mi fuerza y mi pastor, Señor. Quiero volver a vos, quiero volver a vos, Señor. Quiero volver a vos, quiero volver a vos, Señor. Y entender
oración por este encuentro, por este estar cerca a pesar de las distancias. Te damos gracias, Señor Jesús, porque pasas tu mano sanadora por nuestra vida. Porque no importan las distancias, Señor, para vos, porque vos estás ahí, muy cerca de nosotros. Porque has querido desde el principio, Señor, encontrarte con nosotros. Así como estamos, heridos, lastimados, golpeados. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es tan infinito, porque tu amor es tan grande, Señor Jesús, que nos permites volver a vos a todo momento, a toda hora, Señor Jesús. Tu presencia siempre nos espera, tu presencia siempre nos alcanza, Señor. No importa cuál o qué pecado hemos hecho. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, porque tú viniste, Señor, para los pecadores, para los enfermos. Y aquí estamos, Señor, en tu presencia. Por eso, Señor Jesús, te damos gracias por pasar tu mano sanadora por nuestra vida, por nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, por tocar nuestra vida, por dejarnos, Señor Jesús, alcanzar por tu mano, por tu amor, por tu misericordia. Qué bueno es poder seguir disfrutando de la presencia del Señor. Qué bueno es poder seguir compartiendo el Señor, ese Dios que nos cambió, ese Dios que nos transformó, ese Jesús que lo dio todo en la cruz. Y en esta semana nosotros vamos a estar meditando cada una de las palabras, de las acciones de Jesús, ese camino hacia el Calvario, ese camino que nos lleva a la vida. Quería compartir en este segundo momento una lectura que nos habla de la mujer pecadora. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Lucas, versículos del 36 hasta el 50. Nos narra esta historia de esta mujer que hizo un acto de amor muy grande. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice, el fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo invitó a comer a Jesús. Entró en su casa y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él, detrás de sus pies, y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús, y ella trató de secarlos con sus cabellos. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los 2 querrá más? Simón contestó: pienso que a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose a la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me lavó los pies con sus lágrimas y me los secó con sus cabellos.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje del Evangelio de San Lucas nos habla de esta mujer pecadora, y si nos ponemos en el lugar de la mujer pecadora, quizás esta mujer la conocía todo el mundo en ese lugar. Había hasta pecado hasta con algunos de ellos. Era una gran pecadora. Pero sin embargo, ella se siente atraída por lo que había escuchado, que Jesús iba a ir a comer a la casa de Simón. Y no le importó lo que decían, lo que iban a decir. Ella tuvo un amor arriesgado, un amor desafiante, un amor grande hacia ese Jesús que sabía en su interior que la iba a perdonar de todos sus pecados. Dice que entró a la casa, se puso por detrás y empezó a lavarle los pies. Y no solamente a lavarle los pies, seguramente empezó a llorar de tanto amor que sentía por ese hombre que le perdonaba sus pecados, los pecados de toda su vida. Y esta mujer empezó a llorar y a regarle los pies con sus lágrimas, hasta secó sus pies con sus cabellos. Recuerden que cuando alguien llegaba a una casa, la parte más sucia de su cuerpo eran los pies, por haber caminado por el desierto, por el camino, y sin embargo ella no tuvo ningún miedo en secarle y lavarle los pies. ¿Cuánto el Señor nos perdona a nosotros? ¿Cuántas lágrimas derramamos nosotros ante los pies del Señor? ¿Cuántas veces hemos estado en el lugar de esta mujer pecadora? ¿Cuántas veces yo he estado en el lugar de esta mujer pecadora? Y con mis propias lágrimas muchas veces enjugué los pies de mi Señor. En esta tarde quiero que vos te pongas a pensar cuántas veces estuviste en el lugar de esta mujer pecadora. Y llorando desconsoladamente el Señor te miró con amor y dice la palabra de Dios que le perdonó más. Quien ama se le perdona más, porque esta mujer lo amaba a pesar de su pecado, porque sabía que Jesús era misericordia, porque Jesús podía perdonarla de todos sus pecados. Y nosotros muchas veces estamos en esa situación. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, en el 2007, yo me fui a vivir a Chile, y en el 2010 les contaba una vez a los chicos del grupo, ¿no? En 2010 hubo un gran terremoto, como todos sabemos, y cuando termina el Festival de Viña, empieza el terremoto. Y en ese momento para mí era algo extraño. Yo nunca había vivido una situación así, porque nosotros en Argentina, para los que no son de Argentina, en Argentina, en la zona donde vivo yo, en llanura pampeana, no hay terremotos. Y veía cómo el poder de la naturaleza movía y hacía tambalear todas las estructuras de la casa. No solamente eso, sino la firmeza del suelo también ondulaba. Y en ese momento pude descubrir el poder de Dios. Y en ese momento pude descubrir también el poder manifestado en la naturaleza, que es semejanza del poder de Dios. Y en ese momento de desesperación para algunos, me puse a pensar en todos los pecados que yo había cometido hasta ese momento, hasta unos segundos anterior. Y el Señor me hablaba al corazón y me decía: los montes se correrán, las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. El amor de Dios no se aparta en ninguna circunstancia de tu vida. Él está antes, durante y después de que pecaste. Jesús está siempre contigo. Jesús está siempre a tu lado. Y en ese momento pude experimentar la misericordia de Dios. Porque cuando uno está en situaciones así extremas, donde uno cree que puede llegar a perder la vida, y te pasa como la película de tu vida. Y en ese momento yo sentí que Dios derramaba su misericordia sobre mí. Y en ese momento pude experimentar ese amor de Dios a través de su Hijo.
pude experimentar ese amor de Jesús en la cruz. Y empecé a pensar en mi primer día de catequesis, cuando yo lo conocí al Señor, cuando tenía 8 años, y empecé a pensar todos los años que había vivido cerca de Jesús y que le había sido infiel. Y en ese momento me puse a orar y me puse a alabarlo al Señor, porque reconocía su misericordia sobre mi vida. Reconocía en ese momento cómo Dios había perdonado mi pobre, mi pequeña vida. Si uno se pone a pensar en la fuerza que tiene ese terremoto, para los que son de Chile, bien pueden confirmar esto, ¿no? Y uno se pone a pensar en la pequeñez del ser humano y decía yo, Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en mí? Jesús, ¿quién soy yo para que vos te fijes en mí? Y el Señor perdonó mis pecados. El Señor, yo sentí que perdonaba mis pecados. Obvio que también, después de todo ese terremoto, de todo ese tumulto, recurrí al sacramento de la reconciliación, porque el Señor también nos perdona en los sacramentos. El Señor también nos sana, nos libera y nos fortalece en el sacramento de la reconciliación. Y yo te invito a que compartamos esta canción que dice: no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús, así como lo hizo esta mujer pecadora, que se puso a lavarle los pies. Esta canción es de un músico católico que se llama Michael Rojas, que era de Manantial de Cristo. Así que la quiero compartir con ustedes. No hay mejor lugar que en tus brazos, Jesús, que en tus brazos. No hay mejor lugar que en tus brazos, Jesús, que en tus brazos. Vamos a decirlo juntos. No hay mejor lugar que en tus brazos, Jesús, que en tus brazos. Enséñame cómo haces tú para mirar el interior, y como un niño, sin ni un temor, abrirte todo el corazón, abrirte todo el corazón. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar que en tus brazos, Jesús, que en tus brazos. Decirle al Señor: no hay mejor lugar, no hay mejor lugar que en tus brazos, Jesús, que en tus brazos. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en pecado, estamos sedientos de la presencia de Dios, sedientos del amor de Dios, sedientos de los brazos de Jesús extendidos en esa cruz? ¿Cuántas veces nosotros intentamos saciar nuestra sed con tantas cosas del mundo, llenarnos con cosas que realmente no nos llenan y cada día nos dejan un vacío más grande, llenos de todo, vacíos de nada? Por eso, permíteme, Señor, saciar la sed de mi alma. Permíteme saciar mi sed en el río de tu amor. Y ayúdame a serte fiel, aunque a veces no haya sol. No hay mejor lugar que en tus
brazos, no hay mejor lugar que en tus brazos, Jesús. Así como fue a encontrarse la mujer pecadora a los pies de Jesús, así esta noche. Qué bueno es encontrarse en los brazos de Jesús. Qué bueno es reconocer que no somos nada ante la grandeza de un Dios que nos ama y que nos ama de tal manera que Jesús, su único Hijo, entregó su vida por amor a nosotros. Me acuerdo que una vez, cuando tenía 22 años, voy a un concierto de Martín Valverde. Nosotros lo seguíamos donde él vaya, nosotros lo seguíamos. Y vieron que siempre cuando éramos chicos nos decían, por culpa tuya, tal cosa, por culpa tuya, o portate bien, porque si no Dios no te va a querer. Y esas cosas, uno crece con ese sentimiento de que carga culpas. Y me acuerdo que Martín canta una canción y después hace la prédica, y en un momento parece que me mira a mí, había un montón de gente, pero parecía que me miraba a mí, y me decía, Jesús no murió por culpa tuya. Y nosotros siempre nos habían enseñado que Jesús había muerto por culpa de mis pecados. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló y me di cuenta que Jesús no había muerto por culpa mía. Así me lo había hecho ver Martín. Y me dice, Jesús no murió por culpa tuya. Jesús murió por amor a vos. Y en ese momento parece que se me hubiera caído un piano de cola encima y me di cuenta que yo había vivido una fe de culpa, una fe culposa. Y sentía dentro de mi corazón la culpa de haber llevado a la cruz a Jesús. Y sin embargo, a partir de ahí, empecé a experimentar que Jesús había muerto por amor a mí. Y qué hermoso es poder experimentar que Jesús murió por amor a mí. Que Jesús murió por amor. Qué lindo es poder sentir que alguien muere de amor por vos. Que sentir que alguien muere de amor por vos a pesar de conocerte, a pesar de que día tras día le soy infiel, día tras día me equivoco, día tras día cometo el pecado que no quiero. Dice el libro de los Proverbios, el santo peca 7 veces al día. Imagínense nosotros cuántas veces al día pecamos, y aún así Dios nos ama, y aún así Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Así como amó a este hombre, Jesús y Zaqueo. Es otro texto que quiero compartir con ustedes del Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasaba por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a la casa de un rico, que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham,
El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre Jesús está en movimiento, siempre Jesús toma la iniciativa. Y como dice el Papa Francisco, siempre Jesús nos primerea. Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó y atravesaba la ciudad, sabía que en esa ciudad había un hombre que estaba necesitado de su amor, un hombre que estaba necesitado de su misericordia, porque era un hombre pecador. Pasa que este hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, o sea, era casi el jefe de los pecadores, era el pecador con mayúscula, porque él mandaba a los otros a recaudar los impuestos para los romanos, y era el jefe, o sea, que se quedaba siempre con mucho más vueltos de lo que pedían sus empleados, digámoslo así, sus cobradores. Y este hombre vivía ahí. Entonces Jesús sale a recibirlo, y este hombre era muy rico, y dice la palabra, quería ver cómo era Jesús. Él se enteraba por boca de los demás que iba a pasar por ahí, pero como este hombre era de poca estatura, decidió subirse a un árbol para verlo a Jesús. Pero la cosa es que él no lo iba a ver, sino que Jesús lo vio primero. Ahí otra vez Jesús lo vuelve a primerear. Dice que mira para arriba y le dice, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Y Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo, a la casa de un pecador, a la casa de un jefe de cobrador de impuestos. De esa manera también Jesús nos primerea a nosotros y Jesús nos invita. Y este Facebook Live que estamos haciendo también es una invitación de Jesús. Se invita a Jesús para llegar a tu corazón, para llegar a tu casa. Y te dice, baja pronto, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Cuando llegó Jesús al lugar, dice, Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con mucha alegría. Nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, lo recibimos con mucha alegría, porque sabemos que Jesús cambia nuestra vida, porque sabemos que Jesús nos transforma, porque sabemos que Jesús tiene palabras de vida eterna para nuestra vida. Y tanto fue así que la gente del lugar empezó a hablar mal de Jesús. Y decía, ¿cómo? Este hombre se va a hospedar a la casa de un pecador. ¿Cuántas veces nosotros, cuando tuvimos nuestra primera conversión, cuando nos decidimos en convertirnos o empezar a caminar o a cambiar nuestra vida, la gente nos empezó a criticar y nos empezó a decir, mira, esta empezó a ir a la iglesia, ahora, ¿qué se hace? No importa, Jesús visita y Jesús tiene predilección por el pecador. Jesús tiene un amor especial por el pecador. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Dice la palabra de Dios que este hombre se sintió tan tocado por ese amor, por esa misericordia de Jesús, que decidió cambiar de vida. Y ese cambio de vida significaba devolver lo que él le había quitado a las otras personas. Y esto tiene que ver exactamente con el propósito de enmienda. Nosotros tenemos sí o sí que enmendar nuestra vida cuando nos equivocamos, porque el pecado en nuestra vida tiene consecuencias y tenemos que solucionarlas, tenemos que arreglarlas, porque así se da la sanación, así se da esa sanación profunda en nuestro corazón. Dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido alguna cosa injustamente, le devolveré 4 veces más. Y Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre viene a buscar, viene a salvar lo que estaba perdido. Muchas veces de nuestra vida tenemos áreas que todavía no rendimos al Señor. Me acuerdo que en el año 2000 también en Cañada de Gómez es como si fuera como la palabra dice, una cañada, y era un día de lluvia,
y se posó sobre la ciudad una nube, tiene un nombre especial que en este momento no me acuerdo, y en poco tiempo llovió una cantidad enorme, por lo cual todas las aguas de los campos fluyeron hacia el centro donde pasa el arroyo, Cañada de Gómez. Y en esa tarde yo vivía cerca del arroyo, como a unos 30 metros. Veo hacia el lado del horizonte, veo que viene como una rueda, como una, no sé, era como una cosa que rodaba y se venía toda el agua de los campos. Y en ese momento viene una nenita, una señora con una nenita y un bebé en un coche. Entonces yo le digo, vengan para mi casa. Total, en mi casa no entra, no se inundaba, hasta el momento no se inundaba. Entramos y pasa como un aluvión, fue como un aluvión. Y empezó a crecer el agua. Y yo veía de la puerta de mi casa que pasaban algunos acoplados, que pasaban cosas, que fue como una explosión tremenda porque fue cuestión de unos minutos. Y en mi casa empezó a entrar el agua, empezó a subir el agua. Y en la medida que iba subiendo el agua, nosotros buscábamos dónde flotar el bebé, la señora y la otra nenita, y los senté arriba de unas sillas. Pero en un momento el agua ya nos llegaba al hombro. Entonces agarramos el bebé y lo pusimos sobre un colchón que ya flotaba más o menos a la altura de nuestras cabezas. Y el agua seguía subiendo. Y en ese momento de desesperación, como ya te dije antes, uno empieza a pasarse la película de su vida. Y yo le pedí al Señor, Señor, si he de morir, no quiero morir desesperada y lejos de tu amor y lejos de tu misericordia. En ese momento se me ocurre subir por una ventana que teníamos, subir la nena más chiquitita, subirla al techo, darle el bebé, y después sube la señora, y cuando yo intento subir ya no podía más subir, o me arrastraba la corriente o no sé qué hubiera pasado. Y en ese momento creo que entre el techo y donde estaba yo y el agua había unos 10 centímetros. Y en ese momento volví a experimentar la misericordia de Dios hacia mi vida. Y le dije, Señor, tuya es mi vida. Señor, toma mi vida. Pero no quiero renegar de la fe, ni quiero renegar de tu amor misericordioso. Y en ese momento parece que el agua se calmó, que el agua es como que si se hubiera estancado. Y ahí permanecí más de 4 o 5 horas bajo el agua. A todo esto, después de esa hora, era todo un tema muy, muy, muy feo, mucha destrucción, muchas muertes, hubo 3 muertes, pero en ese momento, cuando pasó el tiempo, baja el agua y nosotros nos encontramos, yo digo nosotros porque la gente del barrio nos encontramos en ese momento. Era una destrucción total, habíamos perdido todo, hasta lo que teníamos para vivir, que era nuestra ropa, nuestros recuerdos, los muebles. Lo único que me quedó pegado en la pared fue una cita bíblica. Esa cita bíblica decía: aquel que haya dejado madre, padre, hermanos, a causa de mi nombre, yo le daré el 100 por 1 en todo lo que describe ese texto tan lindo. Y en ese momento me apropié de esa promesa del Señor. Después que limpiamos todo, viene una monjita y me dice: ¿qué necesitas? Y yo le dije: hermana, necesito una Biblia. Y la hermana me mira y me dice: no, en serio, ¿qué necesitas? Hermana, le digo una Biblia, porque yo tenía un altarcito y tampoco me había quedado la Biblia. Y le digo: sí, hermana, una Biblia. ¿Y pero por qué la Biblia? Y porque por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Y lo primero que armé en mi casa fue el altarcito, con la palabra, la Virgen. Y ese fue el momento tan crucial en mi vida, donde pude experimentar nuevamente esa presencia fuerte de un Dios que me ama,
de un Jesús que me salva. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Yo hasta el momento no me había dado cuenta que mi vida estaba perdida. Había pasado en mi vida situaciones que uno se cree que está cerca de Dios, pero en cierta manera uno no está tan cerca. Se va alejando porque pierde la oración, pierde el gusto de la palabra de Dios, pierde la comunión con los hermanos. Y en ese momento pude nuevamente experimentar ese amor de Jesús, ese amor predilecto de Jesús hacia los pecadores. Y fue así que me acerqué al Señor otra vez, y otra vez le prometí no alejarme, y otra vez Él me volvió a tomar en sus brazos y me volvió a enamorar, y me llevó al desierto y me habló de amor y me volvió a conquistar. Y así fueron pasando muchas etapas en mi vida en que el Señor me vuelve a primerear y me vuelve a rescatar, porque esa es mi historia, también es tu historia. Te caes 1000 veces el Señor te vuelve a levantar. Te caes 1000 veces en el mismo pecado, o si tenés un pecado favorito, el Señor te vuelve a perdonar. Siempre tenemos que recurrir al sacramento de la reconciliación, sacramento del perdón, sacramento de la sanación. El Señor nos sana, el Señor nos libera. Es Él el que toca las heridas más profundas de nuestro corazón. Así como tocó el corazón de la mujer pecadora y como tocó el corazón del pequeño Zaqueo, no sé con cuál de los dos querés identificarte. Te invito a que en estos últimos minutos podamos orar al Señor y pedirle al Espíritu Santo en esta tarde que venga a tocar nuestra vida para sanarnos, para liberarnos, para tocar las heridas más profundas de nuestra vida. Te invito a que cierres los ojos. Ahí donde estás, y le digas al Señor: inunda mi vida con tu presencia, con tu amor. Que el Señor en esta tarde nos libere de los miedos, que el Señor nos libere de las ataduras que nosotros tenemos muchas veces con ese pecado favorito. Y cuando digo pecado favorito, digo ese pecado que siempre caigo, en ese pecado que siempre caigo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para poder superarlo. Vamos a pedirle a ese Espíritu de Dios que aletea en medio de nosotros y que nos dé la fuerza para cambiar, para ser mejores, para enamorarnos más de vos, Jesús. Inunda mi vida, Señor. Inunda mi vida, Señor. Pues tú eres la fuente de vida. Inunda mi vida, Señor. Pues tú eres la fuente de vida. Inunda mi vida, Señor. Vamos a decirle al Señor: perdona mi vida, Señor. Perdona mi vida de tantos pecados. Perdona mi vida, Señor, de tantas veces que me alejé de ti. Perdóname, Señor, en esta noche. Ten misericordia, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Perdona mi vida, Señor. Perdona mi vida, Señor. Pues tú eres la fuente de vida. Perdona mi vida, Señor. Pues tú eres la fuente
Jesús, pasa sanando nuestro corazón. Pasa sanando, Señor Jesús, las heridas más profundas de nuestro corazón. Aquellas heridas que son provocadas por las consecuencias del pecado en mi vida. Sana, Señor Jesús, y libérame, Señor, en esta noche. Haz que no vuelva a caer, Señor Jesús, que pueda vencer el pecado que hay en mí. Libérame, Señor, porque esclavo soy del pecado, Señor. Libérame, Señor, con el poder de tu amor, con la grandeza de tu misericordia, Señor. Ten compasión de mí, que soy pecador, porque tú nos has buscado a cada uno de nosotros. Señor Jesús, sana mi vida, sana mi corazón, sana a mi corazón, Señor. Un corazón necesitado de tu amor, un corazón sediento de tu amor, Señor Jesús. Ven a amarme, Señor Jesús, porque te necesito, porque sé que nada puedo hacer sin tu presencia. Ven a amarme, Señor, ven a limpiarme, ven a enjugar mis lágrimas, Señor Jesús, allí donde estés. Ven, Señor Jesús, ven a aliviar la sed que tiene mi alma. Ven, Señor Jesús. El Señor nos está sanando a cada uno de nosotros. El Señor está sanando tanta depresión que son causa del pecado que hay en mí. El Señor está sanando, Señor, porque Él tiene poder, porque Él puede tocar tu vida, porque Él puede liberarte de todas tus ataduras. El Señor nos libera, el Señor nos sana, el Señor restaura nuestra vida. Danos, Señor Jesús, la fe para poder creer que vos podés obrar en nosotros, que vos tenés el poder, Señor Jesús. Por eso queremos alabarte, Señor, bendecirte, glorificar tu nombre. Te exaltamos, Señor Jesús, porque vos, Jesús, te entregaste en la cruz por amor a nosotros. Porque vos en la cruz, Señor Jesús, te entregaste por cada pecador, por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Diste hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros. Santo eres, Señor Jesús. Santo es tu nombre. Poderoso es tu nombre, Señor, porque ante tu nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Alabalo, Señor, allí donde estés. Y si tenés necesidad de postrarte ante la presencia de un Dios que te ama, de un Dios que te libera, de un Dios que no te juzga, de un Dios que no te critica, postrate ante Él y decile al Señor Jesús: mi corazón, Señor, que se derrama ante tu altar, tómalo y te lo quiero entregar. Consúmelo en el fuego de tu amor, que solo a ti en santa comunión. Todo lo que soy, todo te lo doy. Toma mi vida como ofrenda de amor, pues fuera de ti ya no quiero vivir. Tan solo por ti me quiero consumir, pues he nacido para amarte más que a mí mismo.
ti, mi buen Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestra heredad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, Señor Jesús. Te alabamos con nuestra pequeñez. Te alabamos, Señor Jesús, con nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús, porque estás presente aquí en medio de nosotros, a pesar de la distancia, a pesar de la enfermedad, a pesar, Señor, de los miedos. Tú estás en medio de nosotros, porque fuimos creados para alabarte, para bendecirte, porque esa es la razón, Señor, por la cual nosotros hoy estamos aquí, por medio de por este canal, por este Facebook. Vos sos la razón, Señor, que tú eres el que nos atrae, tú eres, Señor, el que nos convoca. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Solo por ti, mi buen Jesús. Queremos decirte gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Son las 24 minutos y la verdad quiero darle gracias al Señor y a todos ustedes por estar acá, y los invitamos mañana a este mismo horario, a las 19 horas. Nos va a estar acompañando Hernán Ferreira, que es también otro predicador que va a estar a cargo de este seminario, de este retiro de Semana Santa. Yo te invito a que, si todavía estás a tiempo de invitar a alguien, mandale un mensajito, mandale un WhatsApp, invítalo, no te quedes con la boca cerrada, invita, que se contagie este amor de Dios, este amor predilecto de Jesús por los pecadores. Mañana tenemos otra jornada, mañana tenemos otro momento de encuentro. Y me quiero despedir con la última canción y nos vamos. También esta canción es de José Luis Melgar y dice así: de pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Yo quiero entrar al ancho mar, para tus almas iré a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor. Yo quiero entrar al ancho mar, para tus almas iré a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santísima Virgen nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar mañana. Un saludo para todas las personas que se conectaron a este vivo.